Experiencia personal al borde de la muerte. Somos seres espirituales viviendo una experiencia en un plano dual. Nuestra misión es sembrar amor y dar amor. El universo opera con la fuerza del amor, nuestro creador, el que formó nuestras almas eternas, al igual que su esencia y semejanza. El amor nos salva, nos redime, da sentido a nuestra misión de vida. La mal llamada muerte es la más grande mentira. Nuestros orígenes son espirituales, no materiales. Nos desplazamos por un mundo de formas, el cual necesita un coche para desplazarnos en este maravilloso mundo. Vivimos en un plano dual. Al ser dual nos encontraremos con seres de un inmenso amor, pero también con seres opuestos, malvados. Es por ello que el amor es la fuerza que derrota toda maldad, pues con el amor nuestro grado vibratorio será más elevado. Yo tuve una experiencia, duré varios minutos muertos. El creador dueño de la vida me brindó la oportunidad de seguir creciendo en este plano dual. Y en mi propia experiencia lo viví personalmente hace ya 9 años. A los 6 años y medio lo vine a contar públicamente, pues mi realidad superaba cualquier expectativa, cualquier evento que yo hubiera visto en esta vida terrena. Estuve en estado terminal, mis órganos se iban cerrando para ayudar al bien morir del cuerpo. Duré más de 60 días ingresado en el hospital. Mi cuerpo estaba bastante deteriorado. De ser un hombre de 96 kilos quedé pesando menos de 50 kilos. Mi piel amarillenta, apergaminada, los huesos delgados, hemorragias constantes por nariz, boca, encías y la piel, calambres constantes por todo el cuerpo. En mi habitación le pedí al Creador una oportunidad para seguir en este plano dual. Mi misión no había terminado. En varias ocasiones me salía de mi cuerpo. Siempre que lo hacía escuchaba un zumbido en mis oídos y ya estaba fuera. Al estar fuera del cuerpo no sentía dolor de un cuerpo enfermo. Cada día mi estado empeoraba. Oía los comentarios de médicos y enfermeras y familiares que moriría. Supuestamente ellos no creían que yo les oía. Uno oye todo, no solo en la habitación, sino los comentarios en la sala de espera, donde se reúnen en diferentes partes de las habitaciones. Uno escucha todo, los comentarios. Luego comprobé que eran ciertos y no fueron fruto de alucinaciones, eran reales. Lo que ocurría un día ya no podía más y ese día dejé mi cuerpo para ir a la luz. Volví a sentir el zumbido de mis oídos, sentí como algo se desprendió pero más fuerte que en un viaje astral. Esta vez en la habitación en una esquina vi cómo salía una luz, vi mi cuerpo, lo vi deteriorado, sin vida, sentí la necesidad de ir a la luz. Cuando entré en ella, entré en un túnel azul. A los lados al fondo se veía una luz que emanaba mucho amor. Sentí la velocidad por aquel túnel, era vertiginosa. Creo que un cuerpo humano no la soportaría, se desintegraría. Siempre iba acompañado, es bueno mencionarlo. Yo tengo una relación íntima con mi ángel de la guarda. Desde muy niño que mi madre me habló de él como mi protector, aparecí en un campo de trigo dorado. Al llegar aparecieron esferas de luz que luego se materializaban en figuras humanas. No vi familiares, pero sí les escuché detrás de un telón. Al volver mi comunicación con mi ángel, lo que me mostraba era telepáticamente, no movía los labios. Las personas eran muy guapas, se les veía una hermosa aura alrededor, sonreían. Seguimos al fondo, había un árbol muy grande a su vera, a un lado azul. Sentí la necesidad de bañarme, me bañé a su alrededor. Habían flores azules, todo es muy bello. Es bueno anotar que la misma naturaleza entona una dulce melodía al dueño de la vida. Es algo sublime, delicado, como el pétalo de una flor. Al salir sentía cómo aquellas aguas refrescaban mi alma. Eran ríos de agua viva del Creador. En el plano dual necesitamos una toalla para secarnos, pues salimos chupados de agua. En este bello lugar salí sin escurrir agua. Luego volvimos. Oía en el telón a familiares, no les vi, les oí. Me dijo el ángel, se te dio la oportunidad de regresar. Volví a mi cuerpo a sentir los dolores de un cuerpo enfermo, pero ya tenía la seguridad que no moriría.
Solo por su divina gracia estoy contando esto. El que tenga oídos, que escuche a su corazón. Lo único importante es el amor. Es la fuerza más poderosa del universo.